Bienvenidos a Archivos Aether, espero que le estén pasando muy bien, mucha paz a sus corazones. Voy a hablar un tema interesante y es que me llegan muchos estudiantes con algunas visiones bastante tergiversadas de lo que es la tradición esotérica. Voy a poner un ejemplo. De repente me llegan muchos estudiantes que vienen de hacer ofrendas en el altar, ofrendas de todo tipo, algunas muy descabelladas. Por ejemplo, el otro día un estudiante me dice de que por medio del diálogo telepático, que tuvo con la entidad le pedía que le cocinara algo, es decir, estamos hablando de un plato específico. O de repente otra persona me llega y me dice, no, es que me pidieron un whisky, que comprara un whisky para ponerlo en el altar. Y la verdad es que primero voy a lanzar una broma porque me parece que es muy absurdo que un ángel quiera tomar whisky, porque, digamos, o sea, los ángeles no toman whisky. Los ángeles se alimentan de la oración que hace la persona. Y de esto hay un diálogo largo en torno a la cábala, porque en la tradición cabalística, en la tradición judía, se sustituye el sacrificio animal por precisamente los korbanot, así se le llama, el sacrificio, korbanot. Se sustituye este sacrificio en el templo por la oración. Es decir, que ya ahora en el año 2024, ya los cabalistas hacemos oración. ¿Para qué? Porque por medio de la oración nosotros bajamos la bendición espiritual. Todo esto de ofrendas y sacrificios es algo que pertenece a un pensamiento mágico primitivo, a un pensamiento muy antiguo que no tiene nada de civilizado, ni tiene nada de metódico. No hay una metodología seria de la magia que trabaje con eso hoy en día, ni tampoco una metodología dentro de la cábala que trabaje de esa forma hoy en día, que sea seria. Entonces, me recuerda esto a un estudiante que llegó a mí y que al final lo tuve que terminar ayudando, haciendo una liberación espiritual, y se dedicaba a la santería. Porque esto de que las entidades te pidan ofrendas y que te pidan ciertas cosas específicas, las entidades, esto aparece mucho en la santería y entonces brujerías que son más bien africanas, ¿ya? Que no tienen que ver con una tradición esotérica, ni mucho menos cabalística. También, de la misma forma, a este estudiante que tuve que ayudar, que venía ya de toda una historia que me fue confesando de a poco, yo igual ya me había dado cuenta de varias cosas. Al final, evidentemente que el curso quedó ahí, no seguí enseñándole porque después de lo que pasó me di cuenta de que él no tenía la conciencia necesaria ni estaba apto para eso. Todavía necesitaba purificarse más antes de entrar a estudiar conmigo. Y yo lo terminé ayudando porque lo mismo, él practicaba la santería y iba a comprar carne a la entidad y cosas así que yo personalmente considero que es bastante absurdo. O sea, que los ángeles vayan a comer carne. Y sobre todo estas personas tampoco saben de la comida kosher. La comida kosher es la comida ya autorizada por la Torá, por el judaísmo. Hay un versículo dentro de la Torá donde se habla de las cosas que se pueden comer y las que no. Desde el punto de vista de la tradición, habíamos dicho la tradición de la Torá, pero también la tradición cabalística, que tiene que ver también con una tradición oral propia del Talmud, de la Halajá, del Pirkei Avot, que son libros importantes. Entonces es bastante, primero, absurdo, ¿no? Y aparte de estar fuera de la tradición, porque hemos dicho que cuando
Moisés sale de Egipto, así como Jesucristo, ¿ya? Se sacrifica a Él por nuestros pecados, o, si lo quieren ver desde el punto de vista psicológico, Jesucristo como un maestro espiritual interno, ¿no? Que ayuda a ir más allá de la esclavitud mental, porque tiene que ver con salir de los paradigmas mentales antiguos de la mente, y cómo esta presencia divina, Emmanuel, la fuerza espiritual ya de Dios, nos permite controlar las fuerzas astrales, controlar los ángeles. Entonces hay varios errores, porque no se trata de pactar con un ángel. Uno no tiene que pactar con un ángel, porque uno controla a los ángeles, porque los ángeles son fuerzas astrales. Por ejemplo, si una persona tiene mucha rabia con otra persona, eso crea un ángel. Y ese ángel luego de rabia se transforma en un ángel de destrucción que funciona de forma casi autónoma, como lo mencionaba Carl Jung, cuando hablaba de cierta autonomía que tenían los pensamientos dentro de la persona, dentro de la psique humana. Para matar al ángel de destrucción, precisamente no hay que darle de comer, no hay que darle más la emoción de rabia. Esa emoción de rabia que está irradiando a la persona hay que eliminarla para que no haya más esa emoción de rabia, y de esa manera el ángel muere por inanición. O sea, los ángeles se alimentan de la emoción, de los pensamientos, pero no de carne, ni se alimentan de vino, o se alimentan de whisky, para nada, no tiene nada que ver con eso. Entonces aquí en la Cábala lo que nosotros hacemos es ocupar las oraciones cabalísticas para precisamente crear la conexión espiritual con Dios, Hakadosh Baruj Hu, y de esa manera bajar la bendición. O sea, la oración sustituye los korbanot, los sacrificios del templo. Esto es lo que está dentro de la tradición cabalística originaria. Entonces, aparte de no estar dentro de la tradición y que te lo venden como que es parte de la tradición, se lo venden a mis estudiantes como que es parte de la tradición, no está dentro de la tradición tampoco. Tiene errores metodológicos desde el punto de vista de la magia, tiene errores de lo que se conoce como lo que es el astral. El mago domina todo el astral, no hay que pactar con nadie entonces que esté en el astral, porque uno domina el astral. Cualquier entidad, cualquier ser que esté en el astral es dominado por el mago, por la ascensión de la conciencia espiritual que tiene al nivel de Atzilut, que muchas veces las iniciaciones herméticas no entregan ese nivel de elevación espiritual, lo entrega la Cábala. Por eso que precisamente se utilizan los santos nombres de Dios. Fíjense ustedes, en el hermetismo se utilizan muchas veces la Cábala para elevar más. ¿Por qué? Porque se utilizan los santos nombres de Dios por sobre los Elohim y las fuerzas espirituales de la naturaleza. Esto me recuerda, por ejemplo, en una clase que una estudiante tuvo que tener una batalla mágica porque le estaban atacando. Un estudiante llegó a mí diciendo que la estaban atacando. Esta estudiante estaba sufriendo ataques de una supuesta maestra, digo, porque es para nada maestra, ¿no? Si vas a atacar a tus discípulos de esa forma, no creo, ¿no? Pero vio entidades egipcias que la atacaban. Y yo le dije, mira, mostrándole los rituales que tenía que hacer y en la metodología, le dije, mira, las entidades egipcias tú las manejas como los ángeles, tú les ordenas a las entidades egipcias, porque las entidades egipcias son tus esclavos, no son tus dioses. Se le llama Elohim, ¿ya? Y desde el punto de vista de la tradición hermética, de hecho, cuando en los rituales de Golden Dawn, por ejemplo, cuando se toma una God Form, se toma una forma egipcia a la persona, eso igual se controla por medio de la conciencia divina de Dios. Estamos hablando de la tradición cabalística. O sea, ahí hay una prueba de lo que estoy diciendo, que las entidades egipcias están más abajo que la tradición cabalística. Y eso es propio de la historia. Moisés salió de Egipto, eso es parte de la tradición espiritual, Rosa Cruz en general, etc. Entonces yo le explicaba a mi estudiante que ella tiene que tratar a las entidades egipcias como si fueran sirvientes, ¿ya? O esclavos, digamos. O sea,
Las fuerzas astrales son mis esclavos. Yo no someto a las personas, someto a las fuerzas astrales. Como dice el versículo, nuestra lucha no es contra la carne, no es contra el ser humano, sino contra potestades, ¿ya? Que están en el mundo astral, y por medio de ese mundo astral ejercen influencia sobre las personas, ¿ya? Entonces, le expliqué a este estudiante de que tenía que no subordinarse a la entidad egipcia con la cual está siendo atacada, sino que ordenarle a la entidad egipcia como si le estuviese ordenando a un esclavo, ¿ya? Lo que evidentemente rompe el paradigma de muchos alucinados que andan por ahí con el hermetismo, creyendo que la cosa no es así. La tradición espiritual es una síntesis muy filtrada, muy detallada, a veces todavía oculta en muchas cosas y en el entendimiento, y tiene que ver con esto, ¿ya? Es un tema que nunca me deja de sorprender, porque hoy en día hay mucha gente que publica cosas en Instagram, y cuando hablas con ella no tienen ni idea de esto, pero sin embargo se ponen magos, te fijas, brujo. Me parece una cosa, no lo sé, de repente yo como que quedo como pasmado, es como raro, ¿no? Es como, no sé, imagínense ustedes que en el caso que yo fuera médico, de repente empezar a ver mucha gente que se dice médico, pero cuando hablas con ellos no saben ni siquiera las partes del cuerpo humano. O sea, es una cosa rarísima lo que está ocurriendo hoy en día, que en realidad siempre ocurrió, pero es rarísimo. Y es mucha desinformación, Es mucha desinformación. La gente que sigue Golden Dawn, por ejemplo, que hace la cruz cabalística, nunca se ha preguntado por qué Eliphas Levi, que yo esto lo expuse en otro podcast. Eliphas Levi, en su libro Dogma Ritual de Alta Magia, en uno de sus capítulos, él escribe la cruz cabalística y la detalla. Él dice, miren, en la tradición hay un ritual que se llama cruz cabalística, que consiste en esto, y él habla entonces de Geburá a la izquierda y de Gédula a la derecha, es decir, contrario a como se enseña en Golden Dawn. Pero de repente tú ves alucinados por internet que te dicen, no, si la cruz cabalística, como se hace en Golden Dawn, es la verdadera tradición. Pero ¿cómo hace la verdadera tradición? Sí, hay libros de antes de la Golden Dawn, por ejemplo de Eliphas Levi, que se basó en la Golden Dawn, que está mostrando la cruz cabalística al revés. O sea, ¿cómo hacer esa tradición? No sé. Es que no resiste. Yo veo el dogma y el status quo de las personas de querer pertenecer a algo a toda costa de incluso traicionar sus propios principios, o traicionar la verdad, o realmente lo que es la verdad, ¿no? Tú les puedes estar mostrando la verdad a la persona y a lo mejor no va a caer, o sea, en eso no se va a dar cuenta. Es una cosa que es bastante curioso, Bueno, esto se puede alargar mucho, porque si ahora empiezo con los rituales, no termino nunca. Solo decir que yo estoy muy orgulloso en este momento de estar trabajando una metodología que es una práctica con la luz astral de forma directa, y que esto se sintetiza con los rituales, pero es si no, digamos, 10 años de experiencia en la magia, en la alta magia, en la teurgia, 10 años de experiencia en las prácticas espirituales, una larga trayectoria en la cábala, con una expertise, ¿ya?, que me ha llevado a desarrollar una fórmula mágica. Bueno, tengo otra también, que es la fórmula mágica del Tikkun, tengo una fórmula ritual con el tarot, pero que esta es una fórmula que se trabaja con la luz astral, y mi interés no es promoverla, porque la verdad yo siento que no todos pueden aprender esto. Es decir, me parece que eso es alguna técnica muy fuerte que no todos están dispuestos a aprenderla ni deberían aprenderla. O sea, yo esto se lo doy a gente que yo considero que está a la altura, estudiantes que vienen estudiando conmigo, etc. Pero una persona que llegue así nomás, dudo que le voy a enseñar esto así como así, a menos me demuestre que realmente tiene una maestría y tiene un corazón elevado, no solamente una conciencia. Y estoy muy orgulloso de tener esta metodología, aparte de todo lo que es la magia y todo eso, la metodología de la luz astral, el trabajo con la luz astral. Así que dicho eso, nada, me despido. Esto fue Archivos Aether, Pascal por acá.
como siempre puse a grabar y ya está. Voy encontrando los momentos que tengo de inspiración, porque estoy con algunas cosas, como siempre, con muchas cosas. Para hacer esto requiere tiempo de pensar, de analizar, de escribir, de estar ahí, y todo de forma independiente, ¿no? O sea, yo no tengo financiamiento ni nada. Así que si dan like y comparten esto también, y si quieren aportar, ya como si me estuvieran invitando a un café o algo así, también voy a abrir charlas de 15 minutos donde se va a poder pagar muy poquito, y podemos hablar 15 minutos y yo les voy respondiendo preguntas de forma privada, uno a uno, que también eso a lo mejor les puede interesar. Bueno, eso. Shalom para todos ustedes y viva la libertad. Shalom.